Buenas tardes, se da continuación a la audiencia en segunda instancia dentro del proceso radicado del número 2014-149, interno 235 de 2019. A continuación hacen el ingreso los honorables magistrados que integran la sala de decisión. Por favor, nos ponemos de pie para su ingreso. Gracias. Se reanuda la audiencia de segunda instancia en el proceso radicado el número 68001, raya 31, raya 03, raya 009, raya 2014, raya 00149, proveniente del Juzgado Noveno Civil de Circuito de Bucaramanga, en apelación de la sentencia proferida por dicho juzgado el 12 de marzo de 2019, viene la apelación formulada por los demandados Juan de Dios Bautista Becerra, José Luis Bautista González. En este caso, o este proceso declarativo fue impulsado por Héctor José Alberto Higuera Marín y Aura Rocío Pinto Guerra contra Juan de Dios Bautista Becerra, José Luis Bautista González, Raúl Castro Madero, Rodolfo Tirado Gutiérrez, Karen Alexandra Tirado Gutiérrez y Germán Javier Payares. Antes de explicar la decisión, es preciso hacer unas precisiones de carácter procesal respecto de este asunto. La primera es que en la sentencia de primera instancia fueron absueltos algunos de los demandados y ese tema no fue objeto de apelación, de manera que eso queda en ese sentido queda en firme. Por otra parte, los demandados hicieron un llamamiento en garantía al municipio de Piedecuesta y el juzgado también absolvió al municipio de Piedecuesta y ese tema tampoco ha sido objeto de reproche o de reclamo contra la sentencia. Hay que tener en cuenta que en el caso, como lo indicara el señor apoderado de la parte demandante, los reparos que fueron formulados a la sentencia apuntan más que todo a la cuantificación de los perjuicios, no tanto a la declaratoria de responsabilidad. Ese tema no fue propiamente controvertido, aunque aquí en la audiencia esta mañana se hizo alguna referencia al tema, sin embargo, en los reparos no fue propuesto. En todo caso, es preciso advertir, recordar que la competencia del tribunal está reducida al tema planteado en los reparos del recurrente. Entonces, para el tribunal, el tema de la responsabilidad civil estaría fuera de discusión. Ahora, vamos a resolver el recurso
propuesto por el señor apoderado de la parte demandada, de los demandados que fueran condenados en primera instancia, básicamente, de los señores Bautista. Se duele el señor apoderado de que la sentencia incluye el pago de un muro para el cual no había licencia, y cita las normas, incluso cita normas recientes, pero eso sería, digamos, irrelevante, puesto que se pueden averiguar cuáles eran las normas, como lo hizo el señor apoderado de la parte demandante, cuáles eran las normas vigentes por entonces. En todo caso, reprocha que el juzgado hubiera ordenado pagar una obra ilegal, es más o menos la expresión. Sin embargo, el punto para el tribunal es irrelevante en el siguiente sentido, con la siguiente explicación. Ciertamente, es razonable considerar que en la resolución en la cual se les dio la licencia de construcción estaba incluido el muro. No tendría sentido que no esté incluido y entonces la casa quede en el aire como en la canción. Eso no tiene sentido. Sin embargo, en el supuesto de que se necesitara ese requisito, pues la verdad es que el daño no proviene de esa ilegalidad, el daño proviene de las obras que hicieron los demandados en el lote, y el hecho de que tuviera o no tuviera permisos es irrelevante, en tanto de todas maneras se produjeron los daños. Simplemente, si no hubo permiso, pues las autoridades administrativas le impondrán las multas o lo que fuere del caso, pero ello no merma la responsabilidad civil de quien causa un daño. Ahora, la queja en torno de que el juzgado falló extra petita porque concedió sumas de dinero superiores a las planteadas en la demanda, ya que reconoció la indexación sobre esas sumas que pagó el demandante, o los demandantes por las obras. Tampoco tiene razón la parte apelante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como él citó el artículo 281 del Código General del Proceso, establece el deber de guardar congruencia en la sentencia. El juez no puede fallar más allá de lo pedido, ni por motivos distintos a lo pedido. Sin embargo, esa regla tiene excepciones, porque aquellos asuntos que están íntimamente ligados con la prestación o con la reparación, en este caso de un daño, pueden ser objeto de pronunciamiento por parte del juez, aunque expresamente no se lo hayan pedido. Y la ley establece muchos detalles respecto de los cuales el juez oficiosamente se tiene que pronunciar, y en el caso concreto, el tema de la indexación tiene norma precisa que obliga al juez a utilizarla aún de oficio. Me refiero al artículo 283 del Código General del Proceso, según el cual es deber del juez que en todos los casos de reconocimiento de perjuicios aplique las fórmulas para actualizar la cifra dineraria que corresponde al daño. No está en esos términos exactos la norma, pero eso es lo que significa.
es, digamos, una norma reciente en el proceso civil colombiano, relativamente reciente, puesto que antes, en efecto, el Código de Procedimiento Civil no la contemplaba. Ahora las normas procesales la contemplan, incluso poco antes del Código General del Proceso ya el legislador había determinado que debían fijar o tenerse en cuenta los criterios actuariales para el reconocimiento de perjuicios en los procesos. Estoy hablando de ley 446, si mal no recuerdo. Ahora, también se duele el señor apoderado de que el juzgado ordenó resarcir y pagar una obra en la que, es decir, un muro, lo dijo en estos términos, un muro que no existía. ¿A qué se refiere con detalle? Se refiere a que mientras el muro que se destruyó en el momento del derrumbe era un muro bastante elemental, unos gaviones, un muro ciclópeo que no, digamos, no tenía grandes especificaciones técnicas. Hoy en día y a raíz del derrumbamiento, pues el muro que se construyó tiene otras especificaciones técnicas, mucho más seguras, tal vez, mucho más exigentes, pero obviamente también mucho más costosas. Entonces, se duele pues la parte demandada de que tenga que pagar ese muro en esas condiciones cuando el que se dañó con motivo del percance no era ese muro. Pues bien, el tribunal encuentra que tiene razón, digamos en parte, en el siguiente sentido. Ese muro, que necesariamente había que en cualquier momento hacerlo, ¿no?, para que fuera posible que los demandados aprovecharan su terreno sin dañar al otro, ese muro es medianero, lo indican en el expediente tenemos dictamen pericial, tenemos también los correspondientes planos, figuras incluso satelitales que indican que ese muro es medianero. El detalle no ha sido comentado por ninguno de los abogados. Sin embargo, el tribunal considera que está íntimamente ligado con el problema. ¿Por qué? Si consultamos las normas sobre construcciones medianeras, nos vamos a encontrar con una constante del legislador. Los muros medianeros, las obras medianeras, comportan una carga obligacional para los confinantes, para quienes tienen los lotes colindantes, que implica que cada uno de ellos tenga que pagar el 50% del valor de la obra. Como el muro es medianero, como en las pretensiones de la demanda no se está cobrando ese muro viejo que se cayó, ni tampoco las pruebas aducidas por la parte demandante consistentes en facturas, en contratos, etcétera, no aluden al tema, no sabemos cuánto valía,
que de todas maneras en su momento fue un daño. Lo cierto es que en este momento lo que está cobrando la parte demandante en una cuantía considerable, pues, es el muro medianero. Y el juzgado hizo una condena global, digámoslo así, por 416 millones de pesos, pero en la parte emotiva el juzgado explica de dónde saca esa cifra. Y el juzgado toma el valor de los daños al jardín. Aparte está el valor de otros arreglos que hicieron los demandantes, para lo cual compraron los respectivos materiales, y aparte está el muro medianero. Son, digamos, temas distintos de los gastos en los que incurrieron los demandantes. Y el tribunal considera, frente a esa discriminación de cifras, lo siguiente: los demandantes tienen derecho a que se les pague la totalidad del daño que sufrieron en su jardín. Las fotografías y las pruebas en el expediente revelan que al haber el deslizamiento de tierra, se afectó el jacuzzi, se afectaron los jardines, el patio, se afectó la zona del barbecue, en fin. Esos son daños para los cuales los demandantes tienen derecho a que se les resarzan en un 100%. Como bien hizo la juez, en esa cifra que traen los demandantes en sus pruebas, que es de 140.324.400 pesos, pues hay que descontar las mallas eslabonadas, la zona de gimnasio, la zona de depósito, que no hacen parte o no tenemos certeza, no hay prueba de que hicieran parte de las zonas dañadas. Por consiguiente, hay que descontarla, y entonces el daño en el jardín vale 115.024.400 pesos. Al indexar esa cifra al momento de esta sentencia, vale 144.663.378 pesos. Ese es un daño que hay que pagar. El otro daño que hay que pagar es el muro, pero el muro fue construido, repito, no solamente para proteger el inmueble de los demandantes, sino también como muro medianero. Y de acuerdo con el artículo 910 del Código Civil, los colindantes tienen que concurrir en expensas comunes al valor de esa obra. Y el 912 indica, entendido pues en lenguaje nuestro, en lenguaje actual, que si uno de los colindantes construye el muro, tiene derecho a que el otro le reembolse la mitad de ese costo. Pongámoslo en estos términos un poco concretos y coloquiales. Si el señor Bautista hubiera contactado a su vecino y le hubiera dicho: hombre, yo voy a construir en mi terreno, pero ese muro que usted hizo no es suficiente para contener su construcción y para que me permita construir a mí, hagamos un muro bien hecho. ¿Y qué tenían que haber hecho? Poner cada uno la mitad para hacer ese muro. Ahora lo hizo la parte demandante, tiene derecho a que le paguen la mitad, no la totalidad del muro.
Y finalmente hay, entonces en ese sentido se modificará la sentencia. Y hay otro aspecto que reclama también la parte demandada y condenada en la primera instancia, que es el que hace relación a los perjuicios extrapatrimoniales. El tribunal considera que no se necesitaba propiamente una prueba de un experto psicólogo que nos hablara de la afectación que puede significar el hecho de intempestivamente ver que su casa amenaza peligro, amenaza ruina y que por un tiempo hay que evacuarla mientras se hacen las reparaciones. Sin embargo, considera el tribunal que la cifra puesta por el juzgado por daño moral por ese concepto es muy alta y se reduce para cada demandante a la suma de 10 millones de pesos. En cuanto al daño a la vida de relación, el tribunal no encuentra justificada esa condena. Digamos, el daño a la vida de relación implica que las personas se ven extraordinariamente afectadas en su cotidianidad, en la necesidad de disfrutar de cosas cotidianas y demás, no de lujos, que en este momento era lo que se reclamaba. Entonces, que por unos días tuvieron que privarse del jacuzzi, no parece al tribunal suficiente para reconocer un daño a la vida de relación. O que por unos días tuvieron que privarse de hacer una reunión social, realmente es bastante poco verosímil que estas personas estuvieran haciendo permanentemente reuniones sociales. Entonces, por daño a la vida de relación, el tribunal no reconocerá suma alguna, es decir, revocará esa parte de la sentencia del juzgado. En consecuencia, dadas las anteriores explicaciones, la decisión del tribunal es la siguiente. Con apoyo en lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, se confirma parcialmente la sentencia proferida el 12 de marzo de 2019 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, instaurado por Héctor José Alberto Higuera Marín y Aura Rocío Pinto Guerra, contra Juan de Dios Bautista Becerra, José Luis Bautista González, Raúl Castro Madero, Rodolfo Tirado Gutiérrez, Karen Alexandra Tirado Gutiérrez y Germán Javier Pallares, proceso dentro del cual fue llamado en garantía el municipio de Piedecuesta, y llegado a este tribunal en virtud de la apelación oportunamente interpuesta por los demandados Juan de Dios y José Luis Bautista. Segundo, el ordinal cuarto de la sentencia apelada se modifica en el siguiente sentido: condenar a los demandados Juan de Dios Bautista, José Luis Bautista y Raúl Castro Madero a pagar a favor de los demandantes las siguientes sumas. A. Por concepto de daño emergente pasado, 280.341.584 pesos, suma que comprende actualizado los valores que atrás explicamos, ¿no?, de daño al jardín, para el cual el valor es del 100% y la mitad del muro medianero. B. Por concepto de daño moral, 10 millones de pesos para cada uno de los demandantes. Se deniega condena por concepto
de daño a la vida de relación. En caso de no pagarse las anteriores sumas dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, se causarán sobre las mismas un interés moratorio legal del 6% anual de conformidad con el artículo 1617 del Código Civil. Tercero, se revoca parcialmente el ordinal cuarto de la sentencia apelada en el sentido, quedó repetido, de que se niega el perjuicio al daño a la vida de relación. Cuarto, en todo lo demás se mantiene incólume la sentencia apelada. Quinto, se condenen costas del proceso a los recurrentes, pero de forma parcial, ante la prosperidad de algunos de sus reproches a la sentencia. Tásense y liquídense las costas de esta instancia por el juzgado a quo, con inclusión de la suma equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales a favor de la parte activa de la lid en condición o en calidad de agencias en derecho. Cópiese, notifíquese y cúmplase, devuélvase el proceso al juzgado de origen. Esta sentencia queda notificada en estrados. Sin objeción alguna, magistrado y magistrados de la sala. Sin objeción, doctor. Muchas gracias. Muy buena tarde, se declara terminada la audiencia.